Ok. Bueno, how are you today? ¿Cómo están hoy? Estamos para empezar, mejor dicho, continuar. Vamos a hacer un poco una breve retroalimentación. Por ahí si se acuerdan, yo creo que sí se van a acordar de la mayoría. Acá, por ejemplo, de objective, ¿qué tipo de adjetivo sería? O sea, ¿cuál sería su significado de objective? A ver, ¿quién se acuerda? No era objetivo. Objetivo, súper bien. Después, informative. A ver quién se acuerda. Informative. Súper fácil. Objective, objetivo. Informative. Informativo. Sí. Descriptive. Descriptivo. Muy bien. Vamos a ver ahora. Tenemos. Vamos a ir por lo fácil primero. Impartial. Imparcial. Muy bien. Ahora vamos a ir poco avanzando a ver si se acuerdan por los que no son tan parecidos. Tenemos reliable. A ver si alguien de por ahí se acuerda qué significaba. Reliable. Cuando vos confías en alguien. Reliable. ¿Cómo puede ser? Entonces esa persona es reliable. Cuando vos confías en alguien, esa persona se vuelve. ¿Qué se vuelve esa persona? Alguien, alguien de fiar. De fiar. ¿Y Confianza. cómo sería un adjetivo? Un adjetivo. Acordémonos que los adjetivos son aquellos que describen a los sustantivos. Sustantivo puede ser persona, cosa, todo lo que hay. Ahora el adjetivo sí es algo que describe. Sería, hace rato dijo, de fiar, fiable, confiable. Entonces nosotros estamos ahí describiendo que esa persona, cosa, en ese caso noticia, esta noticia es confiable, es fiable porque viene de fuentes que cosas que son confiables. Muy bien. Después nos quedamos con justamente con esto que era. Este sí, yo creo que se han de recordar porque mil veces hablamos de esto. Hay opening. Incluso envié ¿cómo se dice? Como uno de sus posibles significados. Hay opening. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Pero ¿en qué sentido? Yo puedo abrir mis ojos, me despierto, abro mis ojos, ¿verdad? Pero ¿en qué sería? ¿En qué sentido sería?
¿Cómo En yo puedo el abrir sentido mis de cuando ojos? descubrís algo, Perfecto. Cuando descubro algo, cuando me doy cuenta de algo, cuando las noticias de repente nos abren los ojos con respecto a ciertas situaciones que supuestamente no eran de la misma forma que nosotros teníamos en cuenta. Bueno, acá me está saliendo que mi internet es inestable. Quiero saber si me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos demasiado bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a ir entonces ahora con los siguientes. Shocking también ya me habíamos visto. Ahora tenemos, vamos un poco hacia acá. Defamatory. ¿Cómo se llama cuando yo le acuso a alguien de algo que no es cierto? sería una difamación. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo decir a algo? Recuerden que estamos hablando como adjetivo. Adjetivo quiere decir que yo tengo que describirle algo. Esa noticia es difamatoria. Esta chica es difamatoria, etcétera. Recuerden que tenemos que hablar describiendo. Bueno, vamos a ir entonces. Misleading. Misleading. Bueno, misleading sería, em, vamos a decir que en el caso de una noticia, sería cuando una noticia no es confiable, o sea, todo lo contrario de reliable, y sin embargo, justamente eso lo que hace es nos engaña, entonces sería como una noticia engañosa, o sea, ¿cómo sería en el término que ustedes utilizan para ese tipo de noticias? A ver, ¿quién me puede decir? Noticias amarillistas, ¿no sería? Muy bien, excelente. Bueno, después tenemos epoch making. Epoch making. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, la palabra making, la mayoría de las veces va a significar que se está haciendo algo. Y en este caso la palabra epoch sería época. Entonces, quiere decir que se está haciendo época, sería la traducción literal. Sin embargo, sería, como se dice, evocar. Nosotros decimos evocar cuando nos queremos ir a una época. O remontar también puede ser. Muy bien, escándalos ya vimos la vez pasada. También tenemos fear mongering. Fear mongering. La palabra fear literalmente significa miedo. Fear mongering. Mongering sería infundir, entonces infundir miedo, infundir temor. Ay, ese noticiero lo único que hace es infundir temor con sus noticias. La mayoría de las veces solemos escuchar más o menos que la gente, eh, vamos a decir, se manifiesta de esa forma, ¿verdad? Ay, ese diario tal cosa, lo único que hace es infundir temor, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos con historic. Además decir qué significa histórico. El siguiente que tenemos es momentous. Momentous. Literalmente, no es que no significa, no tiene nada que ver con el momento, o sea, no es momentáneo tampoco, sino con algo totalmente diferente que sería el ser importante,
ser importante o ser trascendental sería su mejor significado trascendental. This is a momentous news. Esta es una noticia trascendental. El hombre llegó a Júpiter, por ejemplo. Ese tipo de noticias. Bueno, después, voy a borrar un poco. Después tenemos, acá tenemos justamente otro adjetivo que es, en este caso también parecido. No sé, hermano, es lo de eye-opening. El lighting. En cuanto a sinónimo y en cuanto a su forma de referirse metafóricamente. Eye-opening dijimos que es abrir los ojos literal, pero contextual sería darse cuenta de la realidad más o menos. Ahora, enlightening sería iluminar, iluminado, iluminada, y también tiene referencia a darse cuenta de las cosas, realidad. Eh, "Ay, estoy iluminada, me iluminaste", famoso que la gente dice así cuando aprendemos algo nuevo o nos damos cuenta de cómo son las cosas en realidad. Bien, este es fácil. Vamos a ver si se pueden captar que puede ser incredible. Incredible, que puede ser. Incre. Vaya, hice toda la primera parte. Incredible. Increíble. Muy bien. Al lado tenemos vital, que está de más decir que significa vital. Vamos a ver lo más básico, básico. Ya estamos yendo por lo básico. Good y bad. Bueno y malo. Se dan cuenta que empezamos en lo más difícil y estamos yendo hacia lo más bajo. O sea, lo más básico, mejor dicho. Bueno y malo. Good, bad. Bueno, el malo y el feo. No sé si conocen esa película re vieja. Bueno, después serious, que está de más decir que es serio, una noticia seria. Un reportero. Ay, esa reportera me gusta porque es muy seria, muy objetiva. Great sería genial. Important está de más decir que es importante. Acá sí tenemos algo un poquito más diferente que es factual. Factual se daría, bueno, en realidad, un adjetivo así que pueda describir en realidad lo que significa factual, casi casi no hay. Pero si vamos a traducir en forma literal sería factual, o sea, objetivo nuevamente, igual que esto, ¿verdad? Por otro lado, también sería algo que es real, verdadero. Va a cambiar, depende del contexto. Bueno, luego tenemos surprising, que está de más decir que es sorpresivo. Ridiculous, ridículo. Vamos a ir ahora hacia acá. Vamos a acá un poco este. Depressing. Bueno, a ver qué me puede decir que es depressing. Depress. La primera parte ya está diciendo algo, más o menos. Depresión. Depresión, pero en forma de adjetivo. Por ejemplo, esa noticia es. Yo no Depresivo. quiero ver el noticiero porque es Depresiva. Depresivo. depresivo. Eso es lo que. Este sí yo puedo asegurar que está bien, está utilizado porque yo no quiero ver el noticiero porque es depresivo. Yo misma lo digo. I'm sorry, guys. Lo siento, pero yo siempre digo eso. Bueno, ahora totalmente lo contrario. Exciting, acá sería emocionante. En este caso, les quiero, vamos a hacer voy a hacer un paréntesis acá. Generalmente, si queremos traducir, o sea, la mayoría de las personas traducen esto como excitante. Excitante significa que nos emociona, pero a un nivel muy, muy superior. Pero en castellano, en el castellano vamos a decir
más utilizado o común o vulgar, incluso se suele utilizar en términos sexuales. Entonces, presten atención porque no es lo mismo, es emocionarse. Vamos a poner acá, emocionarse. Vuelvo a repetir. Entonces, a ver, ¿dónde está? Vuelvo a repetir. Entonces, es emocionarse y no es excitante o excitar, ¿sí? Bueno, después, importante, vimos entertaining, sería entretener, entretenido. Unbelievable, esta sería increíble, igual que, ¿dónde está incredible? Igual que incredible, solamente que unbelievable es otra vez más difícil de creer. Y por último tenemos slanderous, que es el sinónimo de defamatory. ¿Qué era defamatory? A ver quién se acuerda. Casi recién no me dijimos. Difamar, Difamar, difamado, difamatorio. Vamos a hablar como adjetivos, recuerden. Muy bien. Ya vimos entonces todos los adjetivos que tenemos acá. Obviamente que eso no solamente se utiliza para noticias, para describir noticias, sino también se utiliza depende de nuestro contexto. Entonces, vamos a hacer un poco oraciones. Vamos a practicar utilizando un poco los adjetivos ahora. Vamos a usar el más común en cuanto a noticias. Entonces, the report news is informative. The report news is informative. Las noticias, o sea, la noticia del día es informativo. Está de más decirlo ahora. Bueno, entonces, ¿cómo por ejemplo estaríamos usando estos adjetivos? La estructura sería la siguiente. Me cambio un poco de color. La estructura sería de esta forma. Primero nosotros tenemos que utilizar el tipo de noticia. Report news, por ejemplo. Ese sería la primera parte, o sea, nuestro sustantivo ahora. Segundo, nosotros utilizamos el verb to be, que ya habíamos visto en la clase anterior. Verb to be es el verbo ser y estar. En este caso es is. ¿Por qué is? Porque mi noticia, su pronombre es it. A ver si alguien se acuerda a qué se referiría it. No es it el payaso. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero también entra en esa categoría. ¿Por qué es it? ¿Por qué report news es it, por ejemplo? porque no se está refiriendo a una persona. Excelente, no se refiere a una persona, se refiere a una cosa. Bueno. Y por último, ubicamos nuestros adjetivos. The report news es mi sustantivo todo junto. Is, cuidado, mi pronombre también. Is es mi verbo, siempre va a estar acá en esta posición. Ahora, recordemos también que los verbos pueden ser negativos. En caso que sea negativo, ¿qué hago? Al lado de mi verbo le coloco not. The report news is not informative, por ejemplo. O is informative. Eso podemos utilizar también justamente con los diferentes tipos de
periodismo. Different type of journalism. Tenemos print, que serían los impresos. Online, en línea. Fashion, que habla sobre moda. Political, que habla sobre política. Celebrity, que ya habíamos visto que habla sobre celebridades. Broadcast, que sería una red, o sea, más en forma global. Citizen, literalmente citizen es ciudadano, o sea que son noticias a nivel local, vamos a decir. Sports, deporte. Photo, sería foto en forma literal. Digital, ya sabemos que es digital. Financial, sería noticias de índole económico, financiero. Investigative, noticias de índole investigativo. Freelance, eso creo que yo le había mencionado en una de las primeras clases, que freelance, de hecho que se suele utilizar bastante, que significa por uno mismo, o sea, sería, en el caso de ustedes, noticias que ustedes mismos pueden estar haciendo sin necesidad de contar con otro medio. Environmental, que serían noticias de índole ambiental. Y food, noticias referentes con la comida. Bueno, entonces vamos a hacer un poco otra oración que ya tenga que ver con estos sustantivos. Voy a poner: The fashion report is. Vamos a ver, voy a utilizar the fashion report is. A ver. Entertaining. Voy a utilizar entertaining. The fashion report is entertaining. A ver un poco otro. Yo no puedo dos páginas. Bueno, a ver, vamos a hacer por ahora todos juntos. Vamos a hacer un ejemplo. Primero, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar uno de estos, un diferente tipo de periodismo. ¿Cuál de estos eligen? Elijan uno para poder hacer. A ver, ¿quién elige uno? El diario. Muy bien. Vamos a hacer de print news. Usualmente vamos a estar utilizando news, ¿sí? Ahora, ¿qué verbo le vamos a poner al lado? O sea, ¿qué verbo ser? Is, Is. ¿Les gustaría afirmativo o negativo? vamos a ver forma negativa. Perfecto, sí me gusta. Vamos a poner luego ya su forma abreviada. Isn't. The print news isn't. Las noticias impresas no son. Ahora el adjetivo. Vamos a elegir un adjetivo acá. A ver. No son muy objetivos. Muy bien. Isn't. Como la compañera nos dio un adverbio, o sea, muy, vamos a ponerle entonces very, que es muy objective. Muy bien, ¿vieron? Bien fácil.
de redactar, simplemente vamos a tener en cuenta, vuelvo a escribir acá, a ver, el sustantivo, que en este caso va a ser, por ejemplo, el tipo de noticia, different type of journalism, de print news. Luego el verbo, que la mayoría de las veces digo bien, va a ser is. Si es negativo, por supuesto que va a ser is not. Yo utilicé isn't, que es lo mismo que is not, que ya habíamos hablado al respecto. Y por último, el adjetivo. Esa sería nuestra estructura base, entonces, para hacer una oración. Bueno, vamos a dar un pequeño receso y volvemos a las 10. ¿Les parece? Dale, Sí, profe. profe. Ok, nos vemos en breve entonces.